En este tutorial número 12 sobre el tema de disoluciones o soluciones, se explicará un segundo ejercicio sobre la forma de averiguar la molaridad. Recordemos que las concentraciones de las disoluciones se pueden expresar en unidades físicas y unidades químicas. Hasta este momento se han presentado tutoriales sobre estas 5 clases de concentraciones. En estas tarjetas aparecen los enlaces de dichos tutoriales. Recordemos que la molaridad son los moles de soluto disueltos en un litro de solución. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Hallar la molaridad de un ácido clorhídrico comercial, también conocido con el nombre de ácido muriático, que tiene una concentración del 33% en masa-volumen. Primero vamos a colocar los datos. Nos piden averiguar la molaridad, o sea, los moles de soluto disueltos en un litro de solución. Nos dicen que ese ácido muriático comercial está al 33% en masa-volumen. Quiere decir que por cada 100 mililitros de disolución hay disueltos 33 gramos de ácido clorhídrico. Inicialmente vamos a convertir estos mililitros a litros. Para eso se multiplican por un factor de conversión constituido por las unidades de mililitros y litros, los mililitros en el denominador para que puedan ser simplificados con los mililitros del dato que se va a convertir. Sabemos que un litro es equivalente a 1000 mililitros. Simplificamos las unidades de mililitros y al hacer la operación quedan convertidos en 0.1 litros. 100 mililitros de disolución son equivalentes a 0.1 litros de disolución. Enseguida, los gramos de soluto los vamos a convertir a moles. Para ello, averiguamos la masa molar del ácido clorhídrico. Al consultar en la tabla periódica, nos dice que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 y que el cloro tiene una masa atómica de 35.5. Al sumar estos valores nos da 36.5, que es la masa molar del ácido clorhídrico, y tomada en gramos es equivalente a una mol de ácido clorhídrico. Los 33 gramos los multiplicamos por un factor de conversión constituido por las unidades de moles y gramos. Se simplifican los gramos, se realiza la operación obteniendo como resultado 0.9 moles. Para poder averiguar la molaridad, tenemos ya los mililitros de solución en litros y los gramos del soluto en moles. En consecuencia, podemos plantear una regla de 3 para averiguar cuántos moles de soluto hay en un litro de disolución. Al hacer el raciocinio de este planteo, obtenemos esta operación. Simplificamos los litros de disolución y obtenemos como resultado 9 moles de ácido clorhídrico. Como estos moles son los que están disueltos por cada litro de disolución, quiere decir que esta solución del ácido clorhídrico comercial o ácido muriático es 9 molar. Esa molaridad también la podemos hallar mediante esta fórmula, en donde molaridad es igual a los moles de soluto sobre litros de disolución. Si hacemos el respectivo reemplazo, tenemos que aquí aparecen los 0,9 moles de soluto divididos por los 0.1 litros de disolución. Al hacer la división se obtiene como resultado 9 moles de ácido clorhídrico. Quiere decir que esta solución es 9 molar. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando y suscríbanse. Y además compartan el canal comoaprendermas.com.